Como ya es habitual, ha llegado el invierno y me habéis preguntado un montón si había cambiado la personalización de mi iPhone. Y así es, amigos, así es. Por lo tanto, hoy ya sabes lo que toca. Me voy a sentar aquí y de forma calmada, tranquila, tu amiga friki de la personalización y configuración del iPhone te va a enseñar cómo ha personalizado para esta temporada su iPhone 15 Pro. Antes de empezar me gustaría contarte un par de cosas. Si no te interesan no pasa nada, puedes pasar al siguiente capítulo, pero personalmente me gustaría contártelo. Lo primero es que estoy haciendo un sorteo en mi Instagram que finaliza el día 28, así que yo te diría a participar si quieres ganar un lote de productos de Rhinoshield. Los productos que más me gustan a mí, pero obviamente tú eliges el modelo y el diseño que tú quieras. Si os interesa, como digo, podéis participar hasta el día 28, a lo mejor esto lo ves más tarde, pues yo ya lo siento, pero si lo estás viendo al día, hasta el día 28 podéis participar y, repito, solo para España. Y la segunda cosa que me gustaría contarte es que en este vídeo te voy a enseñar cómo lo he personalizado para esta nueva temporada, vaya, lo que te he explicado antes. Pero si lo que queréis es aprender a personalizar tal y como lo he hecho yo, la semana que viene, por fin, os voy a publicar, de verdad, no sé cuántas veces me habéis pedido esto, el vídeo de cómo personalizar tu iPhone, pues por ejemplo para ponerte el memoji en la pantalla de inicio o otros widgets que yo utilizo o incluso truquitos que yo creo que son bastante interesantes a la hora de personalizar tu dispositivo. Este contenido lo podéis encontrar en Hero Hero, pero de una forma un poquito más cutre o con tutoriales un poquito más como si fueran shorts, pero me apetece tenerlo como una pieza aquí en mi canal pública para todos aquellos que lleváis todo este año preguntando que cómo se hace, lo podáis conseguir de forma obviamente gratuita. Así que si no te habías suscrito aún al canal porque no tenías ese contenido, amiga, amigo, yo de ti me iría suscribiendo para no perdértelo. Solo te digo que va a estar el jueves que viene. Así que ahora sí, después de esta introducción un poquito larga, ahora sí vamos a entrar en el iPhone. Como ya es habitual, vamos a empezar por la pantalla de bloqueo. Lo primero, que siempre me lo preguntáis, la tipografía la tengo en el segundo, en el que es redondito, y de grosor lo tengo al mínimo. Además, en el color ya sabéis que aplico siempre esta paleta, que es el que se adapta a los fondos. Y sí, he hablado en plural porque he vuelto a recuperar esa esencia de tener los fondos dinámicos. Es decir, que si yo ahora toco en la pantalla se van cambiando, ya veis los 4 que tengo disponibles. Y esto, por si alguien se lo pregunta, es muy sencillo de conseguir. Lo único que tenéis que hacer es, a la hora de añadir un nuevo fondo de pantalla, seleccionar esto que pone fotos aleatorias. Una vez aquí, lo que tenéis que hacer es seleccionar fotos manualmente. Cuando hayáis añadido esas fotos, os aparecerá algo similar a esto, le decís OK y ahora vamos a personalizar la frecuencia de cambio. Le damos a los 3 puntitos y aquí yo tengo puesto al tocar, es decir, que cada vez que toco la pantalla van cambiando. Pero si, por ejemplo, tú quieres que cada vez que se desbloquee sea un fondo distinto, deberías poner al bloquear. O, por ejemplo, también podéis poner que cambie cada día o cada hora. Y la verdad, reconozco que es una funcionalidad que me encanta. Y ya para finalizar, estáis viendo ahí que están puestas mis iniciales. ¿Y cómo he hecho esto? Pues con la aplicación Widgy. Antes de entrar en él, te quiero enseñar la configuración de la pantalla de inicio, porque si tú también has añadido esta opción de fotos aleatorias, quiero que sepas que cada vez que cambies el fondo, es decir, cada vez que desbloquees con el fondo que haya tocado, el fondo de inicio va a ser el mismo, en caso de que lo tengas en pareja. Como es una opción que yo quiero evitar porque mis widgets son transparentes y por lo tanto tienen un único fondo de pantalla, para la pantalla de inicio lo único que tengo que hacer es, en cambio de poner pareja, añadir la foto que sea, en mi caso la de los árboles, y una cosa que a mí me gusta mucho es el poner el desenfoque, para que la lectura sea lo más correcta posible. Una vez hecho esto, ahora sí, vamos a entrar en el iPhone. Os presento mi nueva personalización. ¿Es bastante similar a la anterior? Posiblemente, porque al final, chicos, es mi estilo más personal y a pesar de que me guste cambiar los fondos, los colores, hay cosas que no tienen por qué cambiar y una de ellas es pues la organización, ¿no? La distribución, podríamos decir. Entonces, por lo que hace en la parte de arriba tendríamos el widget de Widgy, que ya os he explicado más de una vez y que, repito, la semana que viene os voy a enseñar a crearlo vosotros mismos desde cero. Creo que es más sencillo que lo sepáis crear vosotros de cero y así también tener vuestro propio estilo. Pero lo que sí que quiero destacar es el calendario de la parte inferior. Esto también es un widget de la aplicación Widgy, que por cierto, chicos, yo pagué la aplicación de Widgy para tener más widgets en las pantallas de inicio.
Widgy va por paquetes, puedes comprar como el paquete de la pantalla de bloqueo, de la pantalla de inicio, hay diferentes paquetes. Yo pagué el de pantalla de inicio para poder tener más de un widget en mis diferentes pantallas. Si no, de forma gratuita podéis tener un único widget, ¿vale? Da igual si más grande, más pequeño, más alargado, da igual, pero solamente uno. Entonces, bueno, son unos 6 euros creo más o menos, así que yo lo pagué encantada porque si no, no podría hacer este vídeo. Una de las cosas que quiero destacar de este widget del calendario es el poder tener widgets que, a pesar de que sean estéticos, también sean funcionales, que es algo que siempre te he recomendado. Y es que si yo ahora hago clic en el calendario, me abre el calendario de Apple, cosa que, por ejemplo, el de arriba sí me abre Widgy. Lo he hecho a propósito para que entendáis la diferencia. Creo que no hace falta que lo diga, pero en Hero Hero ya está disponible este widget, el de arriba, como el calendario y el paquete de iconos, por si los queréis personalizar literalmente igual que yo. También comentarte que el calendario no lo he hecho yo, es de la galería. Y esto es un truquito que también puedes aplicar tú. Si no tienes mucha inspiración o quieres un diseño que no sea literalmente tuyo, puedes ir a la galería de Widgy, que es totalmente gratuito, y puedes importar widgets de otras personas. Y para finalizar, en esta primera pantalla, porque tengo otra segunda pantalla, tengo dos atajos. Y es que al final estoy intentando configurar el iPhone lo más útil, o mejor dicho, según el uso que yo le estoy dando estos últimos meses. Tal y como yo estoy utilizando ahora mismo la aplicación Recordatorios en el iPhone, es solo para añadir, no para tachar. Me he dado cuenta que mi uso es así. No sé si a ti también te pasa, pero mi uso literalmente es ese. Entonces lo que he hecho es crearme un atajo. Cuando yo hago clic me pregunta qué quiero apuntar en mi aplicación Recordatorios. Vamos a poner prueba para ahora. Le decimos OK y me pregunta que dónde quiero añadirlo. Yo le digo, por ejemplo, para recordar, no aplicamos ningún aviso y listo. De esta manera se habrá creado ese recordatorio. Y de igual forma tengo el otro atajo, que es el de nueva idea de toda la vida, pero lo he simplificado un poquito. Por lo tanto, cada vez que yo hago clic en este de ideas, me abre este cuadro de texto para que yo me explaye y le explique lo que sea, y una vez hecho, sin que él haga nada más, me lo incluye en la lista de notas que tengo, que se llama ideas. Esto es algo que ya te he explicado en otras ocasiones, pero si os apetece, esto sí, os lo pido porfi, que me dejéis en comentarios si os apetece o no un vídeo de atajos, literalmente así, más lifestyle, más del día a día, sin tantas complicaciones, donde yo os pueda explicar paso a paso cómo crear vuestros propios atajos, pues eso, súper sencillos, ¿vale? Lo digo porque si no este vídeo va a ser larguísimo y tampoco era la intención. Así que si os apetece atajos, decírmelo en comentarios y me lo apunto para enero. Creo que el dock te estará llamando la atención una cosa, y es que parece el iPad con esto de aplicaciones en el lado, ¿no? Como ves, esta carpetita no es la biblioteca de apps, es una carpeta que he creado yo donde tengo acceso a todas las aplicaciones posibles que le doy más uso en el día a día. Por ejemplo, pues como decía, notas, WhatsApp, Hero Hero, incluso la aplicación nueva que han incluido en la última versión de iOS 17.3, el de diario, que bueno, diario también os aviso, ya hablaremos de esta aplicación en enero, nuevos hábitos, todo eso. Creo que el enfoque está más pensado para enero, así que hablaremos de ello y ya os explicaré si le estoy dando uso o no. Bueno, ya os contaré, pero bueno, estas serían como las 7 aplicaciones que más utilizo en mi día a día y que quería tener en el dock. Esto es algo muy sencillo de hacer. Hacéis primero la carpeta y la incluís en el dock y listo. ¿Y por qué he hecho esto? Porque sí, tengo modos de concentración, tengo un nuevo modo de concentración, a pesar de que es bastante similar a lo que siempre os he recomendado que tengáis, ¿no? Pero ahora hablaremos de ello. Lo que me pasaba es que, por ejemplo, cuando me intento descargar una foto de Safari, de internet, de donde esté, ya sabéis que podéis como arrastrar la foto y dejar caer en fotos. Entonces, por ponerte el ejemplo de la aplicación Fotos, nunca la encontraba en la biblioteca de apps, se perdía la foto, por lo que he intentado poner aquí como la agrupación de esas aplicaciones donde con un solo dedo puedo llegar a todas ellas y se me hace muy cómodo tenerlo a la vista, la verdad. Es una opción que lo que me ha permitido es tener menos ruido visual, pero a la vez tenerlo todo agrupadito en la parte inferior, como bien digo, en el dock, porque para mí el dock tiene que ser lo más funcional posible, siempre te lo he recomendado así, y de esta manera a mí me funciona un montón. En la siguiente pantalla tenemos un widget nuevo que es en movimiento, y sí, este widget también te lo enseñaré la semana que viene en profundidad por si queréis aplicarlo y así personalizarlo. Simplemente así un poquito para crear hype, es la aplicación Miko por si quieres empezar a investigar sobre ella, ¿vale? Aunque ya te digo, es muy sencillita
y la verdad es que me encanta. Y por último tendríamos dos aplicaciones, Subwidget, que es para ver cuántos suscriptores tienes en YouTube, la verdad es que me gusta bastante, no os voy a mentir, y luego por otra parte la aplicación Grow, que es una aplicación que te he recomendado muchísimo para registrar tus hábitos. Me he reconciliado con ella porque, os soy sincera, hace 2 meses o así que no entraba. El mes que viene hablaremos otra vez de esta aplicación, os hablaré de mi nueva rutina, os hablaré de los hábitos, os hablaré de mi estilo de vida, que creo que os va a encantar ese tipo de contenido, entonces hablaremos de esta aplicación más adelante. Pero simplemente remarcaros que tienen el widget de beber agua, que es algo que yo me he marcado, que por cierto me estoy muriendo de sed, y que cada vez que tú bebes agua no necesitas entrar en la aplicación porque es interactivo. Desde tu pantalla de inicio puedes marcar así y se suman los mililitros. Yo lo tengo puesto cada 250 mililitros. ¿Que tú quieres marcar 1 litro de golpe? Pues hija, márcalo, ¿no? Pero yo, en mi caso, 250 mililitros, que vendría a ser como un vasito de agua. Así que, como veis, es totalmente interactiva y no hace falta entrar en la aplicación, que por eso dejé de entrar en Grow. Para obligarme más a ver estas estadísticas, aparte de marcar el agua desde aquí, que jamás marcaba agua porque se me olvidaba, en la parte lateral, aquí, tenemos arriba del todo las estadísticas de Grow, de cómo va tu día, de si has hecho deportes, si no, como hoy, cuántos pasos llevas, cuántos mililitros de agua llevas, cuántas calorías y en general ese porcentaje de cómo va tu día. Después tengo el tiempo, Spotify, que por cierto esta lista es porque ayer fui al gimnasio y es lo último que he escuchado, y luego el juego de Steve, que te he recomendado siempre. Y esto, amigas, amigos, es tal y como tengo ahora mismo el iPhone en un modo normal. Pero ya me conocéis, esto no puede acabar aquí si no hay un modo de concentración o algo que lo cambie, y chicos, es que esto os va a encantar. ¿Os acordáis en febrero cuando os hablé del modo de desconexión? Obviamente siempre con mi aplicación preferida, Cloak o Cape, pero os acordáis, ¿no? Que yo os decía, es que tengo un modo y se cambiaba la pantalla y se ponía blanca y ponía modo de desconexión, ¿no? ¿Os acordáis, no? Vale, pues atención. Si tenéis un iPhone 15, esto es que os va a encantar. Y si no, no os preocupéis que también lo podéis conseguir. Con el botón de acción, si yo hago clic, paso a esto. Este modo es, atención, un modo de concentración que se llama Out y es un modo, como siempre os he recomendado, sin redes sociales. En este modo se me han limitado el acceso, ahí lo tenéis escrito, a Twitter, Instagram, Threads y X, Twitter. Sí, lo he hecho todo yo. Sí, os voy a pasar todos los archivos y os voy a enseñar a hacer paso por paso todo esto la semana que viene. Sobre todo enfocaremos el vídeo a este modo de concentración. Y lo único que quiero destacar es que es la misma pantalla, pero solo es una única pantalla. Como veis, no tengo la segunda pantalla que te he enseñado antes y es literalmente esto que estás viendo. Está todo adaptado, pero ojo, Judith, ¿cómo has puesto que Widget tenga 2 fondos? La semana que viene, amigas. Lo siento, pero es que quiero dejar contenido para la semana que viene, así que la semana que viene os cuento todos estos trucos porque es que os va a explotar la cabeza y vais a decir, ¿en serio? Pues sí, semana que viene os lo explico todo, os lo prometo. Me parece muy estético, pero a la vez funcional, precisamente por eso. En este modo de concentración, por si hay alguien perdido y no es tu primer vídeo que ves mío, te pongo al día. Este modo de concentración no tiene acceso, como bien te acabo de leer, a las aplicaciones que ves en pantalla. Eso quiere decir que en este modo de concentración Out, si yo ahora busco Instagram, no me aparece, ¿vale? Y cuando yo desactivo el modo de concentración de Out, que yo lo hago con el botón de acción, pero podríais hacerlo de forma manual haciendo clic aquí en los modos de concentración y quitándolo, aparecerían otra vez las redes sociales. Os lo voy a enseñar para que me creáis. Bueno, ahí ya aparecía, pero ahora sí. He vuelto a tener esto en el botón de acción porque sinceramente me iba muy bien al principio y por cosas de la vida me lo quité, pues tenía que probar cosas para el canal y todo, y he vuelto a ello porque es lo que más me funciona para poder desconectar y no tener esas tentaciones de entrar en las redes sociales. Que por cierto, todo esto te lo conté, expliqué la aplicación Cape y los atajos en este vídeo que aparece aquí, porque esto sí que no te lo contaré la semana que viene, esto ya hemos hablado muchas veces, pero es que literalmente el martes subí este vídeo que si no has visto te recomiendo, donde te enseñé paso a paso cómo hacer esto de quitarte o poner las redes sociales o las aplicaciones que tú desees ocultar. Y por lo que hace a la pantalla de bloqueo de este modo de concentración te va a encantar y es esta de aquí, te la voy a enseñar por dentro, vale, es esta de aquí, obviamente no tiene mucho misterio, ya estáis viendo la magia. Esto es un fondo, absolutamente todo, y la gracia es ponerlo más o menos como a ti te guste, pero que esté alineado. Por ejemplo, para mí ahí estaría perfecto. Y lo que pasa es que, como ves, tienes la misma información que cuando desbloqueas con ese widget de Widget. Y esto
a mí me encanta. Cuando hacemos clic otra vez en el botón de acción, en mi caso que tengo el iPhone 15 Pro, o quitáramos el modo de concentración, volvería a aparecer todo como estaba. Y esto, pues ¿qué queréis que os diga? Me encanta, es como la magia del iPhone y es lo que siempre habéis visto en mi canal y por lo que seguramente muchos me seguís. Bueno, pues ya está, hasta aquí el vídeo. Espero que no haya sido muy largo, no haya sido muy denso. Simplemente quería, como te he dicho al principio, ponernos al día donde te pueda enseñar pues cómo lo he personalizado ahora y para que cuando la semana que viene me siente aquí contigo a explicarte cómo lo he personalizado, pues tengas el contexto. Entonces la semana que viene haré referencia a este vídeo. Millones de gracias, chicos, por haber visto este vídeo, este update de mi pantalla de bloqueo, de mi pantalla de inicio, de cómo he configurado ciertos atajos. Podéis suscribiros porque os leeré en los comentarios si os apetece que hablemos otra vez de atajos, si os apetece que os recomiende más aplicaciones. Bueno, y si os estáis preguntando si tengo nuevas aplicaciones en el iPhone, sí, son las que os enseñé en este vídeo que aparece en tarjetita, son de productividad bajo mi opinión y son las que estoy utilizando este último mes, pero obviamente para no repetirme pues no las he enseñado en este vídeo. Y nada más que deciros, este ha sido mi regalo de Navidad para ti. No tenía planteado para nada hacer este vídeo, pero es verdad, repito, me lo pedís muchísimo. De verdad, es la típica frase de influencer, pero en mi caso es cierto, recibo miles de mensajes prácticamente todos los meses que hay algún vídeo del iPhone sobre esto, sobre cómo está personalizado, sobre tal. Por eso he decidido la semana que viene traeros ese contenido. Pero es que además me habéis preguntado un montón si había cambiado el iPhone y por eso pues también os lo quería enseñar. Estoy muy contenta, espero de verdad que te haya gustado este regalito de Navidad y ahora yo me voy a preparar porque esta noche es Nochebuena, así que me voy con la familia y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!